Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes, colegas que nos pueden visualizar en estos momentos. Mi nombre es Raúl Mayorga y como parte de la Cátedra Morazánica vamos a estudiar un poco lo que fueron las independencias o los movimientos independentistas que se dieron en lo que es Centroamérica hasta lograr la independencia de lo que actualmente conocemos como Centroamérica. Esto como un preámbulo a lo que es la vida, ¿verdad? Y también el desempeño político, militar, ilustre como libertador y el pensamiento morazánico. Cabe mencionar que si bien es cierto, Francisco Morazán formó parte y tuvo participación en algunos aspectos que conllevaron a la independencia de Centroamérica y que fue parte de ese gobierno federal que se dio en algún momento, no así como muchas veces lo creemos y lo colocamos a Francisco Morazán como el causante de la independencia de Centroamérica, ¿verdad? Vamos a dejar bien en claro esa parte donde vamos a darle a Morazán la participación dentro de la independencia de Centroamérica y de sus 5 estados. Sin embargo, no vamos a hacerlo ver como el gran independentista de Centroamérica, ya que ahorita que estudiemos las independencias, vamos a ver cómo se van formando y cómo van sucediendo hasta llegar a la formación de la Federación de Naciones de Centroamérica, la Federación Centroamericana, ¿verdad? Donde Morazán entra y toma un papel protagónico en ese momento y fundamental. Todo comienza en el año de 1810, cuando México, como parte del Imperio Español, en este momento Nueva España, siente los ideales independentistas. Viene mucha información del Nuevo Mundo, ¿verdad? Como lo llamamos nosotros actualmente, o del Imperio Español, y se dan unas sacudidas a nivel estructural, social, a nivel de gobierno, ¿verdad? Que hace que el gobierno español se tambalee con la llegada de Napoleón y otras cosas que llegan a oídos de este continente. Y es en 1810, de la mano de 3 grandes revolucionarios mexicanos, líderes, padres de la revolución, como se les llama actualmente, Ignacio Allende, Mariano Ápsolo y el cura Miguel Hidalgo y Costilla, dan inicio a la Revolución Mexicana. Y aquí es donde tenemos el famoso grito de Dolores, ya que fue en la comunidad de Dolores donde se da el grito de independencia, que es algo muy común y patriótico en México cada año, en septiembre, haciendo memoria de la primera revolución o del primer levantamiento antiimperialista de España para poder lograr su independencia, ¿verdad? Sin embargo, este levantamiento fracasa, son asesinados, eh, y y toda esta sublevación es reprimida por todos aquellos, por aquella seguridad o por aquellos ejércitos que son leales aún al imperio. Más adelante esto es apoyado por un sacerdote también, eh, José María Morelos, ¿verdad? Quien también hace un levantamiento y se levanta en contra de lo que es el Imperio Español, vislumbrando un poco lo que es
lo que es la independencia. Lastimosamente, o mejor dicho, históricamente, según la historia, Morelos también tiene un fracaso y el levantamiento es apaciguado y es destruido por las fuerzas del orden del Imperio Español. Pero estas son las primeras formas de levantamiento ante España por la independencia de Nueva España, como se le llamaba en aquel momento, que retomaba todo lo que era México, Centroamérica y colindaba con Panamá, que en aquel momento era parte de la Gran Colombia. Comúnmente se le conocía como el Virreinato de Nueva España y por ende la Capitanía General de Guatemala, a donde estaban adscritas eh, las demás, los demás ahora países centroamericanos, ¿verdad? Tenemos entonces este primer movimiento independentista que comienza en México en 1818. Y si seguimos estudiando, vemos que esto provoca que allá más adelante un militar llamado Agustín de Iturbide tome las armas, porque ya era un militar, tome las armas y se una, podríamos decirle, a la revolución. Y eso hace que la balanza entonces pueda nivelarse y que la puedan competir o puedan luchar, puedan tener esos encuentros bélicos, esos encuentros armados en iguales condiciones, ya que Agustín de Iturbide, al formar parte del ejército del Imperio Español, pues cuenta con hombres, cuenta con armas, y esto pues inclina la balanza a favor de los americanos, de los mexicanos que querían ellos en lo que era su independencia. Cabe mencionar que hasta este momento todos los planes independentistas habían fracasado, ¿verdad? Mencionamos anteriormente a Miguel Hidalgo y de Costilla y a José María Morelos. Pero cuando esto sucede, se nivela la situación y entonces se da paso a poder competir en igual de condiciones y Agustín de Iturbide, junto con el ejército mexicano y los rebeldes de la revolución independentista, llevan a cabo y proclaman lo que se llama el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es un plan contenido que se eh, llevó a cabo, ¿verdad? O que se gestó en febrero de 1821. Y este plan lo que contiene es que en él se deja por sentado que Nueva España, o sea, todo el virreinato de Nueva España, se separa de España y se declara independiente. Quedan abolidas las leyes españolas, los gobernantes españoles, para todo el virreinato de Nueva España. Y esto entonces arrastra lo que actualmente conocemos como Centroamérica. Quedan abolidas las clases sociales, ¿verdad? La distinción de clases. Sin embargo, para mantener el poder y el equilibrio, la iglesia conserva su poder hasta ese momento. Un poder bastante grande porque el ámbito educativo pertenecía a la iglesia, parte de diezmos y de tributos pertenecían a la iglesia y la iglesia estaba muy relacionada con las tomas de decisiones de los gobernantes y también jugaba un papel fundamental en el adoctrinamiento ideológico y político de las personas de ese tiempo. Se firma el plan de Iguala
en febrero de 1821. Y guardemos ese dato que es muy importante porque se firma en febrero de 1821. Y si nosotros contemplamos la independencia de Centroamérica, se realiza en septiembre de 1821, un 15 de septiembre de 1821, ¿no? Los intelectuales de Centroamérica para ese momento, entonces vienen y hacen ellos también su llamado a lo que es la independencia de Centroamérica. ¿Dónde toma lugar la independencia de Centroamérica? Pues toma lugar en lo que es Guatemala. Toma lugar entonces la independencia de Centroamérica un 15 de septiembre de 1821 en un cabildo de Nueva Guatemala. Nueva Guatemala era la capitanía general para lo que hoy nosotros consideramos como los 5 estados centroamericanos. Y es muy importante señalar que cuando esto se da, cuando se da la independencia de Centroamérica, se dieron una serie de acontecimientos muy importantes y muy relevantes que llevaron a la independencia de Centroamérica. Algo tan interesante como que para ese momento el gobernador político de Centroamérica estaba muy deteriorado en su salud, por lo cual no podía asumir sus responsabilidades, las cuales le fueron encomendadas al señor Gavino Gainza. ¿Quién era Gavino Gainza? Gavino Gainza era un militar, ¿verdad? Y él llega al poder ya que el gobernador político para Centroamérica, el señor Carlos Urrutia, estaba muy enfermo y cede a Gavino Gainza el poder político de Centroamérica que se concentraba en Nueva Guatemala. Es entonces que Gavino Gainza, un militar español, aprovecha la situación y toma el poder de Centroamérica. Ojo, no podemos decir que de una manera ilegal, porque es el mismo Carlos Urrutia quien lo nombra a él en sucesión de sí mismo, mientras el rey decide a quién nombrar en sustitución de Carlos Urrutia. Gavino Gainza, entonces, para ese momento, continuaba dándole la importancia y la supremacía a la iglesia sobre muchos asuntos. Y en Centroamérica, ambos bandos, tanto los conservadores como los liberales, se encargaron a la tarea de convencer a Gavino Gainza como representante del rey para que pudiera declarar en nombre del rey lo que era la independencia de Centroamérica. Y es entonces que le hacen favores, le hacen regalos. La historia dice que lo acortejan, ¿verdad? O sea, tratan de convencerlo usando múltiples maneras, ¿verdad? Y lo van alineando a sus ideales, a sus deseos, y de esta manera entonces se fija una fecha para septiembre, y es entonces el 15 de septiembre de 1821, en una reunión precedida por Gavino Gainza como la máxima autoridad política de Centroamérica, y declara en el Cabildo de Guatemala al Reino de Guatemala independiente con respecto a España. Y se elabora entonces lo que conocemos como el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821. Dicho sea de paso, redactada por un ilustre hondureño, ¿verdad? Es redactada, es firmada por los políticos de ese momento
y es enviada a los 5 estados que hoy conocemos como países centroamericanos. Llega a Tegucigalpa el 28 de septiembre de 1821 y el Congreso decide en ese momento, ¿verdad? Reunidos, aceptar lo que es la independencia de Centroamérica. Se contempla en el Acta de Independencia, se contempla en el Cabildo de Nueva Guatemala llamar a los congresos de los estados para poder elaborar una constitución donde dicte la forma de gobierno de lo que sería eh, esta nueva división política o de lo que sería las Naciones Unidas de Centro de América, ¿verdad? Esto crea, esto crea de alguna manera en varios de los estados una lucha interna entre conservadores y liberales, donde unos quieren que Honduras específicamente se una y sea anexado al Imperio Mexicano, y otros quieren que se declare la independencia total y que sea un país o un estado independiente, patriota, fundado en sus propios derechos, en sus propias leyes y en su propia forma de gobierno, no anexionarse, adherirse al Imperio Mexicano. Y empiezan algunas disputas, algunas riñas a lo interno, ¿verdad? De de algunos estados. Honduras no es la excepción, ¿verdad? Algunos quieren adherirse al Plan de Iguala, otros quieren conservar totalmente lo que es la independencia, y se crean dos bandos en Honduras, uno en Tegucigalpa y uno en Comayagua. Aquí aparece Francisco Morazán, inclusive es arrestado, es liberado también, es forzado a que confiese de que él está actuando en contra de lo que se les ha dicho y del acta de independencia, pero luego es liberado. Y todo parece que se va a llevar a una guerra entre Tegucigalpa y Comayagua por los fines que cada una de las ciudades o aparatos políticos y militares de ellos perseguían, unos conservadores y otros liberales. La confrontación entre estas dos ciudades nunca se dio, porque esto fue el 15 de septiembre de 1821 y el acta de independencia, los pliegos llegan el 28 de septiembre de 1821. Pasa octubre, noviembre y diciembre, 3 meses entre discusiones, entre posibles levantamientos armados entre estas dos ciudades en Honduras, lo que es Comayagua y Tegucigalpa. Y quien apoyó la independencia de Centroamérica el 5 de enero, reciente, después del Año Nuevo, ¿verdad? Decide en 1822 adherirse al Plan de Iguala. Entonces Centroamérica pasa a formar parte del Imperio Mexicano a partir del 5 de enero de 1822. Gavino Gainza, jefe político de Centroamérica, declara que todo el territorio se apegaría al Plan de Iguala y se uniría al Imperio Mexicano. Y esto viene motivado por dos factores. Uno de ellos es que al estar España propia en una convulsión social de guerras internas, se pretendía la unión para defenderse, ya que se pensaba o se manejaba la información
que el Imperio Español mandaría a su ejército para sofocar y terminar lo que eran estos movimientos independentistas. Y al no poseer Centroamérica el poder militar que poseía México para este momento, serían un blanco fácil y serían de nuevo retornados al Imperio Español. Es entonces que se decide por ello formar parte del Imperio Mexicano, el 5 de enero de 1822. Sin embargo, tanto en México como en las provincias de Centroamérica, ¿verdad? Eh, estaban esas dos corrientes liberales y conservadoras en su propia guerra interna entre si ser libres o no, o adherirse, o seguir bajo un régimen autoritario militar. Y para el siguiente año, en 1823, el gobierno de Agustín de Iturbide, el imperio, el emperador, como se le llamaba en ese momento, es derrocado, es vencido. Agustín de Iturbide es depuesto por movimientos revolucionarios a favor de la independencia propia de México. Y es en ese momento entonces que el imperio mexicano se disuelve. Y aquí hay una de las consideraciones importantes que se debe de realizar, que en ese momento Chiapas, actual Estado de México, de los Estados Unidos mexicanos, era otra de las provincias que en algún momento era parte de lo que era Centroamérica, pegado con Guatemala. Y cuando se anexa todo el territorio al Imperio Mexicano, y luego se dan las revoluciones internas y se dan estas separaciones, y es depuesto Agustín de Iturbide, Chiapas decide quedarse dentro de lo que es el nuevo Estado mexicano y pasa a formar parte de la Unión de Estados Federales de México y forma parte actualmente de los Estados Unidos mexicanos, es un estado de México, pero en su momento fue una provincia más de lo que se llamaba Centroamérica. Era parte de todo lo que era el virreinato de España, inclusive dentro de lo que era la Capitanía General de Guatemala. Aquí sucede algo bien importante que cabe resaltar, ya que muchos se cuestionan y se preguntan por qué desde hace 3 años, 2 años, no recuerdo muy bien, celebramos el 1 de julio. Y la respuesta está en este video, está en esta infografía. Porque es a partir del 1 de julio de 1823, cuando ya está disuelto el Imperio Mexicano y se está formando como un Estado federal, del cual estarán unidos varios estados, que entonces los congresistas, los diputados, podríamos llamarle de aquel momento, declaran, o los ilustras, como podemos llamarles también, declara el Congreso la independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio de 1823. Estamos hablando 2 años después, casi, de lo que fue la independencia de Centroamérica. Y es entonces en este momento cuando se crea el Congreso, se crea la constituyente y se redacta la constitución de lo que serán la República Federal de Centroamérica, como se le llamó a la nación de ese momento, tomando como ejemplo
el estilo de gobierno mexicano de los Estados Unidos mexicanos, se crea la República Federal de Centroamérica, que estará compuesta por 5 estados y su forma de gobierno será republicana de tipo federal. Y empieza entonces desde ese momento la República Federal, donde se hacen las elecciones, donde gana un presidente y donde empieza a tomar un papel protagónico el general Francisco Morazán dentro de esa República Federal y donde llega a hacer un papel fenomenal e increíble que ha marcado la ideología de todo lo que es Centroamérica. Porque hablar de Centroamérica sin hablar de Morazán no es hablar de Centroamérica. Centroamérica nos une, aunque seamos 5 países diferentes. Y eso fue gracias al pensamiento del ilustre general Francisco Morazán. Así es que vamos a terminar hasta este momento porque hay mucha historia, pero esa deberá de ser otro video con otra temática de los hechos que se dan después de la independencia absoluta y del papel protagónico que juega nuestro héroe nacional, nuestro ilustre general José Francisco Morazán Quesada. Les agradezco por su tiempo, espero que sea de provecho para todos. Muchísimas gracias.